Las 9:05 de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado a Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género, Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Muy buenos días, bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Se encuentran estos días en Euskadi participando en diferentes actividades sobre feminismo, trabajo digno, sobre una cuestión que conoce muy bien y creo que genera también mucha expectación saber cómo es posible trabajar desde una perspectiva feminista en la Argentina de Milei. Bueno, difícil. Como se imaginan, es efectivamente muy difícil, porque bueno, lo que pasa con Milei es que tiene como un activo discurso de odio, discurso violento. La violencia simbólica, la violencia política es parte de su ejercicio de la política. Ellos agrede directamente a figuras de la cultura. Estuvo en el Festival de San Sebastián Lali Espósito, una figura del pop muy querida, muy reconocida en la Argentina. Él la ha agredido, repostea las cosas que agreden, sobre todo a mujeres, a personas con discapacidad. Así que ejerce una violencia simbólica, política, que es muy habilitante de el pase al acto de esa violencia, porque nosotros sostenemos siempre, los discursos de odio no son solo discursos. Los discursos de odio banalizan la violencia, la naturalizan y colocan la conversación pública en un terreno donde la discriminación, el desprecio por las personas hace a la parte del intercambio cotidiano, y eso genera mucha dificultad en torno a habilitar estas prácticas. Pero además de él hace esto en lo simbólico político, pero en la práctica lo que hace es vaciar la política pública. Entonces ha desarmado todo lo que tiene que ver con políticas de género y diversidad. Nosotras en Argentina tenemos por primera vez en 30 años que no hay un mecanismo nacional que aborde las violencias por razones de género, porque teníamos desde el año 91 un Consejo de Mujeres, un Consejo Federal de las Mujeres que reunía los mecanismos de todas las provincias del país. Eso lo eliminó, lo cerró, una línea telefónica, la 144, especializada en violencia de género. Él sacó esto porque dice que no existe la violencia de género, que es una mentira, ponen el foco en plantear falsas denuncias, con lo cual desalentar todo el camino avanzado, además con el Poder Judicial que lleva mucho tiempo, le empieza a poner en cuestión, y lo cual da desaliento tanto en violencia de género como en abusos. Así que bueno, un clima nacional muy complejo, pero también es cierto que en Argentina tenemos un movimiento social que ha logrado profundas transformaciones en nuestros 42 años de democracia, y entonces también hay una sociedad que sigue defendiendo estos derechos que se conquistaron, y nosotros en el gobierno, nosotras de la provincia de Buenos Aires, somos casi el 40% de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, cerca de 18 millones de habitantes. Bueno, allí estamos en un gobierno que está en las antípodas de eso. Es una especie de contrapoder, ¿no? Nuestro gobernador Axel Kicillof usa una imagen que siempre dice que hacemos un escudo y red frente a la motosierra. Entonces, ahí la provincia generamos este escudo y red y decimos, es con Estado presente, es con el Estado interviniendo, es con la sociedad que se organiza, que defiende sus derechos, y bueno, seguimos profundizando un camino de construir política pública que atienda a la igualdad. Para nosotros, promover igualdad es un rol fundamental del Estado, trabajar para erradicar las violencias también, así que estamos como realmente en las antípodas, una trinchera ahí en las antípodas de lo que hace el gobierno nacional. Por eso además ataca mucho a la provincia de Buenos Aires, desfinanciándola especialmente a todo el país, pero especialmente a la provincia de Buenos Aires. Claro, tratan de mantener y de construir frente a la demolición prácticamente de tantos pasos dados en los últimos años, porque aquí estamos muy preocupados por el avance de los discursos negacionistas, por cómo calan en los jóvenes, pero claro, vosotros estáis comprobando allí cómo el negacionista está gobernando.
está llevando a la práctica ese discurso en sus políticas, deshaciendo todo lo construido, ¿no? Ahí está el punto más extremo. Sí, ahí yo quisiera como señalar algo con ustedes, porque un poco siempre nos preguntan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa que en Argentina triunfa una persona con esta perspectiva? Argentina, que los derechos humanos, nosotros tenemos un fuerte orgullo del proceso de los juicios contra el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad. Nuestra política de memoria, verdad y justicia para la Argentina es una política cultural. Nosotras, hacia nuestra cultura, de los distintos sectores políticos, defendemos la perspectiva de derechos humanos, que nos ha costado tanto porque ha sido tan fuerte tantas vidas. Bueno, acaba el secretario de Derechos Humanos de Milei en las Naciones Unidas relativizar el terrorismo de Estado, porque cuando ellos dicen que no son 30.000, la discusión no es la cifra de los desaparecidos. El fondo de la discusión es relativizar el terrorismo de Estado, porque ellos quieren equiparar delitos de fuerzas de confrontación que hubo en épocas de dictadura en Argentina con el terrorismo de Estado, justamente incluso para un proceso de liberación de los que están condenados. En Argentina sigue habiendo juicios de lesa humanidad. Pero así como hace eso, dice que la violencia de género no existe, que quieren avanzar en eliminar la figura del femicidio. Nosotros en el año 2012 se incluyó el agravante de contexto de violencia de género en el asesinato de mujeres, por eso lo denominamos femicidio. Bueno, vimos el discurso de ellos, acaban de bloquear en el G20 una declaración del G20 por la reducción de las brechas de género y la violencia contra las mujeres. Ellos dicen que lo que buscan las mujeres son privilegios. ¿Qué creemos nosotros? Que en realidad Milei llega después de un proceso de pérdida, un gobierno que fracasó en el sentido de la mejora salarial, de la redistribución de la riqueza. Veníamos de un gobierno de derecha como el de Macri, desde el 2015 al 2019, y el gobierno que además atravesamos una pandemia, ya en un país que venía con creciente pobreza, un proceso de desindustrialización, pérdida de poder adquisitivo y alta inflación. Nosotras creemos que fundamentalmente el factor económico es el que ha tenido que ver con el ascenso de Milei. La pandemia, decimos que es hijo de la pandemia. El COVID dejó a algunos seres así, entre ellos a Milei, presidente en la Argentina, y entonces esto nos lleva a que un descontento con pérdida de poder adquisitivo, con alta inflación, al triunfo de Milei como un castigo, un desconocido, no tiene historia política, no había que reclamarle a él. Entonces eso lleva, y en los jóvenes logra alojar ese descontento, ese enojo, jóvenes que estuvieron 2 años encerrados. Ellos, por más que en Argentina se trabajó muy bien en la pandemia, nosotros ya éramos gobierno en la provincia de Buenos Aires, hubo camas para todo el mundo, respiradores, fuimos un ejemplo en la vacunación. Sin embargo, ellos logran la pelea del sentido en contra de la cuarentena, ese discurso también negacionista de la cuarentena, y alojan en los jóvenes, hacen algo que ellos llaman la batalla cultural. Porque ellos, y Milei lo dice, yo quiero destruir el Estado, yo vine acá a destruir el Estado, porque él se dice libertario, anarcocapitalista, entonces eliminó completamente la obra pública, pero además quiero la batalla cultural. Y en la batalla cultural voy a terminar con los derechos humanos y voy a terminar con los derechos de las mujeres. Somos enemigas, más que los feminismos, las mujeres mismas, seamos feministas o no seamos feministas. Entonces ahí ¿por qué? Porque él tiene claro además que somos sectores de resistencia, que somos sectores que nos le oponemos, que los votamos menos, que resistimos más a lo que él plantea. Entonces, en ese contexto es que Milei gana, y que a la juventud le da un discurso que es como más material, decir, bueno, las feministas, tus enemigas son las feministas. Entonces, hay como una materialidad en poder entender que ahí ese enojo es más fácil reconocerlo que reconocer que la desigualdad que promueve
Milei, la falta de oportunidades que promueven ese modelo, que es un modelo de privilegios extremos, es el que a los jóvenes no les da oportunidad. Entonces, por ahí para las jóvenes se materializan más concreta las feministas, los derechos de las mujeres. Entonces, él aloja ahí algo de ese enojo, de esa frustración. ¿Y hay diferencia en la percepción entre jóvenes chicos y chicas? Porque aquí las encuestas nos dicen que los jóvenes chicos son los que creen más en ese discurso negacionista, antifeminista, y que ellas, sin embargo, son cada vez más feministas. No sé si allí ocurre algo parecido. Ocurre algo muy, muy parecido. Ocurre algo muy parecido, y cuando nosotras decimos que si hubiésemos votado las mujeres, Milei no sería presidente en la Argentina. Pero claramente. Y hay una diferencia en el voto, cuando fue para la presidencia, prácticamente de 20% entre mujeres y varones respecto al apoyo y no, de todas las edades, más en la juventud. Pero de todas las edades hay casi 20 puntos de diferencia por género en el voto que se recoge en las encuestas. Y en eso quiero señalar, porque un poco se miraba esta última elección. Nosotros tenemos un sistema de 4 años los ejecutivos en todos los niveles, presidencias, gobiernos subnacionales y locales, y tenemos una elección de medio término que es la que acaba de ocurrir, que hace cambio legislativo también en todos los niveles. En esta elección nosotros separamos la provincial y las locales, que fue el 7 de septiembre, donde le ganamos a Milei por casi 15 puntos. Y tenemos 135 municipios, ganamos en 100 municipios. Así que la provincia de Buenos Aires fue ratificado y apoyado el gobierno. Lo que pasa es que la del 26 de octubre no tenía Fuerza Patria, el peronismo, presencia unificada en todo el país. Y Libertad Avanza fue una especie de segunda vuelta otra vez, y muy pronto para no apoyarlo a Milei, pero nosotros ahí en la provincia de Buenos Aires fue casi un empate, decimos empatamos con Trump, porque la intervención de Trump ha sido inusitada, y además la estafa electoral, porque lo que han hecho es con el secretario del Tesoro de Estados Unidos plantear una intervención económica dando creo que alrededor de 3.000 millones de dólares, porque estamos con una falta de dólares, y para que no se devalúe y no se dispare la inflación y sostener la ficción de que vivimos sin inflación en la Argentina, aunque perdemos el poder adquisitivo todos los días, pero hay como una ficción de que no hay inflación, entonces colocaron 3.000 millones de dólares. ¿Pero qué han hecho ahora? Decir que eso es un adelanto de un swap que nos va a dar los Estados Unidos, y por lo tanto ya se llevaron de 2 semanas un 10% de ganancia. Ya lo dijo Bessent, nos trajimos ganancia, ya tenemos ganancia aquí. Y se habían comprometido con una salvaguarda del JP Morgan que nos iba a dar 20.000 millones de dólares, y ya dijo que no lo va a hacer. Así que una estafa para ganar las elecciones, y se instaló un clima de que si no ganaba Milei, al otro día venía la catástrofe, la caída, el propio Trump diciendo no tendrán mi ayuda, una intervención inusitada. Ese fue el clima. Digo, yo en ese sentido nosotras igual estamos esperanzadas, planteando de que nuestra provincia, que es casi el 40% del país, siguen sin dar un apoyo mayoritario. Y creemos que además es un gobierno que es tan desfavorable para la inmensa mayoría de los sectores, porque las políticas de ajuste son brutales en la Argentina. Hay una democracia cada vez de más baja intensidad, porque si no hay derechos que ayuden a las condiciones de vida, bueno, cada vez es de más baja intensidad, que nos vamos a tener que reconstruir sin duda una fuerza política de cara al 27, porque en el 2027 es el momento donde nuevamente se discute la presidencia. ¿Y en la calle cómo se traslada esa estrategia del miedo, esos discursos negacionistas, discursos de odio? ¿Ha aumentado la violencia? Mira, claramente sí. Hay un observatorio que lleva adelante la Defensoría del Pueblo con las organizaciones LGTBQ+,
que han detectado que ellos registran lo que llaman delitos de odio, crímenes de odio, que tiene desde transvesticidios, lesbicidios, hasta violencias de otro tipo. En el primer semestre de este año han aumentado un 70% respecto a los registros que tenían de este tipo de agresiones en el primer semestre del año anterior. Hay agresiones callejeras, insultos, ataques desde violencia verbal a violencia física, hasta algunos casos directamente que llegan al asesinato. Son los menores, pero se registraron 2 travesticidios en el primer semestre del año. Así que hay un crecimiento y también en la violencia social, que está habilitada porque además... hay un clima, aumentó la desocupación, para decir qué efectos tiene sociales y económicos. Las políticas de ajuste de Milei hacen una apertura económica que en Argentina ya la conocemos, porque todo esto ya fracasó. Él ahora va muy fuerte por el planteo, después de esta elección, que le mejoraron sus números legislativos, por reformas estructurales. Él quiere la reforma laboral porque quiere cambiar de fondo la matriz productiva de la Argentina, pero además destruir al sindicalismo. Él quiere que se termine la historia sindical de la Argentina, que tenemos un sindicalismo fuerte, movilizado, que resiste a pesar de las grandes transformaciones que ha habido. Y entonces él quiere prácticamente eliminar la práctica sindical, la negociación colectiva, las indemnizaciones, que no haya jornada de trabajo. Habla del salario dinámico, que si a la empresa va bien, te pagan un poco más, si no, no. Por lo tanto, imagínate en qué condiciones trabajadores y trabajadoras van a poder hablar con su patrón como si hubiera igualdad de condiciones. Y la afectación especial para las mujeres, que somos las más informalizadas, las más precarias. Así que este es el clima donde quiere avanzar en el recorte de derechos, quiere reformar el Código Penal, con lo cual derechos que hemos conquistado los feminismos, como el aborto legal en el año 2020, está amenazado con esta política de Milei, ya está amenazado en la garantía de la práctica porque no compra insumos para la salud sexual y reproductiva y para el aborto. Esto la provincia de Buenos Aires lo garantiza, pero no con los aportes del gobierno nacional. Así que esto te iba a decir, que me fui por acá, pero el desempleo. Desde que asumió Milei en diciembre del 2023, ahora todavía no lleva 2 años, se han perdido 270.000 puestos de trabajo del sector privado formal, que es el mejor trabajo. Así que una afectación fuertísima, porque la apertura de importaciones, ya sabemos lo que hace, destruye la industria nacional, con lo cual se pierden. Él quiere volver a un país primarizado. Y una anexión al interés de los Estados Unidos sin vueltas. Lo que diga Trump es lo que hace Milei y es lo que está haciendo en los organismos internacionales, con el dolor que nos acaba de causar, que fue el único país junto a Estados Unidos y a Israel que no apoyó la declaración en contra de las torturas en las Naciones Unidas recientemente. Pues interesante la radiografía que nos dejas del impacto que tiene un gobierno de extrema derecha como el que tenéis en estos momentos en Argentina. Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Euskadi esta mañana. Muchas gracias a ustedes y estaremos movilizándonos hoy en la marcha por el Día Internacional contra la Violencia.